Muy bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la actividad de la semana 3 del taller de elaboración de tesis. Así que saludamos a todos, muy buenas tardes. Esta semana 3 vamos a revisar y adquirir competencias vinculadas con lo que significa eligiendo mi tema de investigación y la carta al editor. Milagritos, Nadia, Sofía, Ángelo, Luis Enrique, y todos los que están escribiendo allí, muy buenas tardes para todos. Es un gusto realmente. Recuerden que la primera semana se aprendió transformando problemas cotidianos en problemas científicos, así que eso ya ha sido visto. La semana pasada ustedes han podido ver las líneas prioritarias de investigación a nivel nacional y a nivel de la Universidad Ricardo Palma. Y esta semana, entonces, vamos a definir el tema de investigación de cada uno de ustedes. Así que para ello, tengo el gusto de presentar a quien tendrá el teórico, al profesor doctor Iván Hernández Patiño. El doctor Hernández Patiño forma parte de la docencia de la Facultad de Medicina Humana. Es investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma, registrado en RENACIT con CITEC como investigador nacional y, por supuesto, lidera junto con el doctor Germán Rosani la línea de medicina regenerativa e ingeniería tisular. Él nos va a presentar esta tarde los conceptos vinculados a cómo elegir mi tema de investigación. Así que entonces aprovechen al máximo y también decirles que la semana próxima, la semana 4, será la semana de calificación, entrega y calificación de su carta al editor. Se les avisó el día 1 que hasta la semana 4 será la primera fecha para entrega y calificación de su carta al editor. Todos los profesores van a colocar en la semana 4 un link para subir en Word su carta al editor y luego después vendrá la calificación automática. En la semana 5 ya todos ustedes tendrán su calificación de la carta al editor, ¿sí? Aquellos que no alcancen a entregarlo, pues habrá seguramente una segunda oportunidad, pero ya con una calificación, con un límite mucho por abajo del límite máximo, ¿eh? Así que, doctor Iván Hernández Patiño, adelante, por favor. Muy buenas tardes, doctor Ioni. Muy buenas tardes, queridos alumnos. Pues bienvenidos a esta tercera semana del taller de elaboración de tesis. El tema de hoy, doctores, tenemos dos temas fundamentales, que es cómo elegir mi tema de investigación, ¿no? Si bien es cierto, parece sencillo, es relativamente sencillo, pero es fundamental para el buen desarrollo de una tesis. Si yo no elijo bien mi tema, y de este tema que yo elijo no elaboro una buena pregunta, por ende mis objetivos y mis hipótesis no van a ser los adecuados, pues por más que tenga una extraordinaria redacción y una idea perfecta y un método impecable, no la voy a llevar a buen puerto. Todo el trabajo de investigación, doctores, depende de cómo elegir adecuadamente mi tema de investigación, cómo formularlo, cómo plantearlo y automáticamente cómo derivar de este tema y de esta pregunta mis objetivos, mis hipótesis e incluso hasta mi título. ¿Ok? Con esto facilitamos enormemente el esqueleto de la médula de todo un proyecto de investigación, de todo un trabajo científico. Esa es la primera parte. La segunda parte vamos a hablar ya de afinar detalles con respecto a la carta al editor, de ver cómo podemos enfocarla, hacia dónde podemos dirigirla, eh, cómo hacer las referencias bibliográficas a Vancouver, obviamente lo que es Vancouver, a dónde dirigir mi carta, eso lo vamos a ver en los seminarios que se van a dar a partir de la próxima semana, los días martes, a partir de las 9 de la noche, de 9 a 10, así que están todos invitados de 9 a 10 de la noche, los días martes, me parece que los días martes, ojo, seguramente será por confirmar, pero se darán detalles al respecto con prioridad, o anterioridad, perdón, para que ustedes puedan desarrollar más competencias digitales al respecto. A dónde enviar mis cartas al editor, cómo hacer las búsquedas sistemáticas en 7 pasos, cómo trabajar el Sotero, cómo inscribirme en una revista científica, cómo buscar los datos que yo requiero en una revista para saber cuántas palabras claves me van a solicitar, cuántas palabras tiene que tener mi manuscrito, cómo yo tengo que poner mis conflictos de intereses, cómo declarar mis aspectos éticos, tanto mío como de los autores que me van a acompañar.
Todo eso se va a hacer en los seminarios que van a venir, como les repito, a partir de la próxima semana. Así que ahora son detalles fundamentales para que ustedes puedan redactar eso que estamos conversando. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, el tiempo apremia, tenemos aproximadamente 50 minutos para desarrollar estas dos clases y vamos a empezar. El doctor Johnny ya empezó a grabar la clase, así que pueden revisarla en cualquier momento para poder reforzar sus conocimientos y seguir pues cumpliendo con los objetivos. Permítanme un segundo que voy a compartir. ¿Listo? ¿Me avisan si se ve la pantalla, por favor? ¿Me avisan si... Sí se ve, doctor. Sí se ve la pantalla. Listo, excelente. Entonces, doctores, vamos a empezar. Lo fundamental acá es, como les repetía, eligiendo mi tema de investigación, ¿no? O sea, que es la médula de mi proyecto. Este tema de investigación, por lo común y por lo general, desde el punto de vista de pregrado y posgrado del arte médico, buscamos que junte dos o más variables, ¿no es cierto?, en una determinada población y en un determinado periodo de tiempo. Y estamos hablando de tres puntos importantes, ¿ah? La asociación entre variables o que enfrente variables. Segundo, que sea en un periodo de tiempo. Y tercero, que sea en una determinada población. Entonces, ¿yo por qué tengo que investigar en medicina o por qué investigaría? Primero, pues para resolver problemas que normalmente me voy a encontrar en la práctica médica, ustedes como estudiantes lo van a ver a la hora que hagan la parte presencial clínica. Siempre va a haber una pregunta que a ustedes les llama la atención y van a ir a fuentes bibliográficas a buscarla. En la mayoría de los casos van a encontrar respuesta porque ustedes están en formación, pero aún así eso no le quita que lo que ustedes están preguntando no encuentre una respuesta fácil de encontrar, ¿no es cierto? En ese aspecto, aplica poder trabajar un proyecto, poder trabajar una investigación, poder trabajar un artículo científico, una carta, etc. Obviamente va a generar nuevos conocimientos, desarrollar medicina basada en evidencia, y esto es lo más importante. Yo siempre les comento, la medicina basada en evidencia es un término de alguna manera un poco mal descrito en español, porque viene de un término en inglés, ¿no es cierto? ¿Ok? El término evidence en inglés significa lo que se ve, ya sea lo que escuchaste, lo que viste, lo que te dijeron, lo que está escrito. En español probablemente evidencia no signifique lo mismo, pero se sobreentiende de manera protocolar que la palabra evidencia significa lo que está cimentado, ¿no? Lo que ya se dijo, lo que se escribió. ¿Y eso a mí de qué me va a servir? Me va a servir fundamentalmente para buscar mis fuentes de lo que yo quiero investigar. Cuando yo quiero investigar algo, siempre algo va a estar escrito al respecto, lo cual no significa que ya no tengo nada que hacer ahí. Siempre hay algo nuevo que aportar y siempre les digo eso, ¿ok? Hay casos en donde quizá no encuentren mucha bibliografía porque es un tema extraordinariamente novedoso, pero por lo común siempre va a haber algo para que ustedes puedan cimentar y puedan tener un sustento de lo que están hablando. En el buen castellano, doctores, papelito manda. Doctor, ¿de dónde sacó esto? Tú no me vas a decir, pues mi pata me dijo, mira acá. No. En la revista tal, en el año tal, en el número tal, con el título tal, con tanta población, dijeron esto. Entonces ya nadie les va a poder refutar de donde ustedes están sacando esa información, en lo cual ustedes quieren seguir ahondando a nuestra población. Vamos a hablar de eso en un momentito. Obviamente, para publicar trabajos científicos, esto es lo más importante, doctores. Yo siempre también les comento a mis chicos de grupo, ustedes para recibirse de médicos no les van a hacer abrir un corazón y operarlo, no les van a hacer, les van a poner un paciente pues con hematoma subdural y les van a decir, a ver, opéralo y si se muere te jalo, o les van a poner un paciente infartado y te van a dar un estetoscopio, tu cardiovertor y tus medicinas, a ver doctor, sáquelo. No va a pasar eso. Pero afortunadamente y lamentablemente, para recibirse, doctores, necesitan una tesis. Así que el único curso que tienen que dominarlo es este. Sin tesis no se reciben. Así de sencillo. Y por otro lado, ustedes tampoco van a aprobar el curso si no tienen un proyecto preparado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, párenle bolas, como dicen los mexicanos, a prestarle atención, ¿no?
¿Para qué más me sirve a mí publicar trabajos científicos? Ustedes pueden tener congresos ahorita en pregrado. Obviamente, les va a dar puntaje de creditaje para recibirse a fin de la carrera. Pero cuando ustedes ya se reciban de médico, esos congresos, lo único que les va a quedar, que es lo que más vale, dicho sea de paso, es el conocimiento que obtuvieron. ¿Estamos de acuerdo? Ese conocimiento no se los quita nadie, ¿no? Lo vivido no se los va a quitar nadie. Pero desde el punto de vista de puntaje no les va a servir. A diferencia de un trabajo científico, el trabajo científico es un puntaje que les va a servir para el resto de su vida. Ustedes publican algo y es un punto extra para el Colegio Médico del Perú. El día que postulen al CERUM, van a tener un punto extra con referencia a los doctores que no publicaron. Cuando postulen a la residencia, van a tener un punto extra con respecto a los que no publicaron. Cuando postulen a algún trabajo público, van a tener un punto extra. Entonces, presten atención a la publicación de trabajos científicos. Todos los chicos de pregrado, siempre en cada grupo hay 6, 7 o 10 por grupo que publican, tanto en nuestra revista como en revistas externas a las Ricardo Palma, que es lo que nosotros buscamos para que el nombre de la universidad crezca, porque la universidad crece por trabajos científicos, por producción científica, que es lo que hace, pues, que sea una universidad grande. A mí no me interesa si tiene 5 edificios, si tiene jardincitos, si tiene una llamita en el medio del jardín que come su pastito. No, eso no acredita para que crezca una universidad. Las universidades crecen de acuerdo a su producción científica. ¿Y cómo logramos esto? Publicando artículos, doctores. Entonces, en el proceso de investigación, yo tengo que identificar mi tema, qué es lo que a mí me llama la atención, ¿no? De ahí yo tengo que buscar información y posteriormente definir mi tema. Estos son los 3 puntos básicos que vamos a tratar, porque lo demás, planteamiento del problema, redacción, hipótesis, planificación de métodos, obtención de datos, esto es todo lo que implica todo un proyecto desarrollado. Nosotros estamos hablando de la identificación, la búsqueda de fuentes y de definición del tema. ¿Ok? Entonces, la etapa más creativa es la etapa en donde yo voy a elegir qué es lo que a mí me llama la atención. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Es uno de los momentos clave en la investigación y aparentemente puede ser el más difícil, pero me basta a mí con ver 2 variables. Por ejemplo, yo siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? Estoy ahorita en el hospital y paso por los pabellones y veo que la mayoría de pacientes asmáticos hacen COVID. Pero también he visto pacientes que no son asmáticos y también hacen COVID. Y también he visto pacientes asmáticos que no hacen COVID. Entonces yo quiero ver, ¿será que existirá una relación entre el asma y el desarrollo de COVID? Por ejemplo, ¿no es cierto? Es un ejemplo. O veo mujeres del Ande, no me malinterpreten, mujeres del Ande, Perú profundo, que vienen a término a dar a luz y sus hijitos pues nacen con Apgar 4, Apgar pues 5, ¿no es cierto? Y digo, pucha, ¿qué habrá pasado? Y viendo la historia clínica veo pues que ninguna tiene control prenatal. ¿Será que los controles prenatales tendrán algún tipo de relación o la cantidad de los controles con enfermedades perinatales o con el desarrollo de mortalidad perinatal? Entonces me gustaría investigar al respecto. Entonces de esa manera uno va creando el tema que a ti te gustaría. Si te das cuenta, estamos asociando variables, estamos en pregrado, autores. Estamos haciendo una tesis de médico, ¿ok? Vamos a salvar distancias con otras disciplinas. Vamos a asociar variables, vamos a tratar de hacer trabajos analíticos, no tanto descriptivos, sino más analíticos, ¿no? Elegir el tema de investigación es el aspecto más importante de la producción intelectual. Busca las 2 variables que a ti te gustan y el primer consejo que les doy como profesional, traten de que su carta, su proyecto su artículo de revisión y su proyecto, que son los entregables más importantes de estos 4 meses, sean del mismo tema, cosa que van a tener el mismo bagaje de búsqueda bibliográfica. Lo mismo que para la carta, lo pueden aumentar para su artículo de revisión, que ya tienen cierta bibliografía. Y esa información que tiene, prácticamente ya tienen hecho el marco teórico de su proyecto, que es lo más complejo de realizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya con eso, ustedes ya tienen cerrado el círculo. Hagan un solo tema, primer consejo. Segundo consejo, hagan algo que a ustedes les guste, doctores. Algo que a ustedes les apasione. A mí me gusta la cirugía plástica. A mí no me mandan a estudiar pues, la radiografía, ni me mandan a estudiar placas de anatomía patológica porque me vuelvo loco. No es que no me interese, como médico lo he hecho en algún momento. Y eso que yo hago ingeniería de tejidos. Me gusta ver placas de anatomía patológica, hago histopatología, hago cultivos celulares. Pero no es mi feeling sentarme a ver microscopios 24 horas al día. Si a ustedes les gusta eso, perfecto, hagan sobre eso. Hagan de algo que les apasione. A mí me gusta la cirugía, obviamente voy a buscar un tema quirúrgico que me llame la atención. Porque si no, no le voy a dar importancia. ¿Ok? Hernández afirmaba
¿no? Que plantear la pregunta de investigación debe surgir de una idea. Esa idea tiene que servirte para resolver problemas. Si es que mis controles prenatales me ayudan a no tener problemas pues, perinatales, ¿no? En el neonato, pues me va a servir para resolver problemas tanto desde el punto de vista de salud como también de salud pública y hospitalaria, ¿cierto? Si es que el asma está relacionado al COVID, pues me va a servir para tomar conductas, ¿no? De rescate para esos pacientes neumológicos que sufren de asma, para que no caigan en el COVID, así como están vacunando ahorita a los de 80 años, bueno, pues vacunar a los de asma. Es un ejemplo que yo les tiro al aire, ¿no es cierto? Entonces, el qué, por qué, para qué y cómo. Son 4 preguntas que normalmente nos hacemos en investigación. ¿Qué? Que es qué me llama la atención, mi tema, lo que les estoy diciendo. Mi asociación de 2 variables. El por qué es mi pregunta de investigación. Y la pregunta es lo que va a derivar de mi tema. Esa pregunta, doctores, es protocolar. Aquí, Japón, Argentina, Brasil, China, Dubái, Venezuela, Cuba, donde se quieran ir después de las elecciones, no importa. Es protocolar y siempre va a ser igual. Implica 5 aspectos importantes de la pregunta que la vamos a ver en su debido momento, ¿no? Esta pregunta, que es ¿por qué lo estudio?, me va a decir ¿para qué lo estudio? Yo quiero estudiar esto para mi objetivo. O se llama ¿para qué? ¿Para qué lo estudio? Poder lograr mis objetivos y automáticamente desarrollar mis hipótesis en caso de que amen, por supuesto, ¿no? Porque hay estudios que no manejan hipótesis. ¿Cómo lo voy a hacer? Ese es el diseño que ya viene posterior. Entonces, ¿cuál será mi tema de investigación? Primero debemos estar a gusto con el tema elegido, que es lo que ya les había comentado. Si no, se va pues tornar tedioso y no vamos a entregar lo mejor de nosotros, ¿no? Debe ser un tema interesante, ¿no? De un tema en el cual el que tú elijas te llame a ti la atención y que puedas dedicarte a investigarlo sin aburrirte, pues. Así de sencillo. Si haces algo por hacer, mejor no lo hagas porque lo vas a hacer mal. Debe representar un aporte a la carrera. Todo proyecto debe construirse en base, a que será un aporte a una temática actual, ¿no? Debe ser actual y que se muestren diferentes perspectivas y formas de abordar lo que resuelvan las actividades significativas con respecto al tema, ¿ok? Esto hay que recordarlo a la hora de elegir mi tema. Doctor, disculpen un segundito. Discúlpenme un segundo, por favor. Listo, doctores, les pido las disculpas del caso. ¿Ok? Se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ok, nuevamente les pido disculpas. Entonces, debe representar un aporte a la carrera, ¿no? Lo que les estaba comentando, ¿no? Segundo, el tema debe estar bien delimitado. Debe ser un tema bien elaborado y no se vayan por las ramas. Si yo voy a hablar de asma y COVID, hablo de asma y COVID. No me voy que sí porque las telangiectasias, y sí porque la alergia, mira que hizo asma después y que... No, de frente al asma y COVID. No se vayan por las ramas porque vas a disgregar el tema y vas a utilizar 800 variables que no te van a servir de nada a la hora de definir qué es lo que yo quiero estudiar, ¿no? Tercero o cuarto, fuentes de información, doctores. Ya, doctor, ¿se dieron cuenta que en los aspectos de la hora de desarrollar el proyecto, lo primero es elegir el tema y después buscar la información? Así es, porque el tema que a ustedes les llame la atención, hay que buscar bibliográficamente, ¿no? Entonces, no vas a poder investigar definitivamente un tema que no tenga estudios previos a lo que tú quieras hacer, salvo, pues, que tengas un laboratorio non plus ultra, que acá no existe, y que tengas un presupuesto, pues, de millones de dólares con gente atrás que nos pueda apoyar. ¿Eso se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Seríamos los primeros en descubrir algo, si no, no existirían los descubrimientos en medicina. Pero aterricemos primero. Vamos a aprender a gatear. Estamos gateando. Vamos a hacer que las cosas sean factibles, que podamos realizar el tema. Si no hay nada con respecto a lo que quiero investigar, pues busquemos otro tema, porque si no se nos va a complicar un poco la situación. ¿Estamos de acuerdo?
En esta época es importantísimo contar con el respaldo académico que yo les comento. Dejemos la parte del romance, el romanticismo científico, para cuando tengamos las posibilidades de tiempo, académicas y económicas para realizar este tipo de proyectos, e incluso hasta las competencias. Deje eso para los que ya trabajamos un poquito más allá y ustedes nos pueden apoyar. Si quieren hacer un estudio extraordinario que no hay, para eso está el INICIP, para eso está el doctor Johnny de la Cruz y todos los que trabajamos en el instituto como investigadores, de acuerdo a las líneas de investigación, para poder llevar a buen puerto el proyecto que ustedes estimen conveniente, donde el cual no hay información. Para eso estamos nosotros, para apoyarlos y ustedes también dentro del equipo de investigación. Pero solos ahorita va a ser un poco difícil, doctores, por eso les digo aterricemos un poco. Entonces, ¿dónde yo busco mi información? Lo más sencillo de buscar y lo primero que deberían hacer es en repositorios institucionales, porque lo que son la experiencia hospitalaria ya la tienen o la están obteniendo, que es lo que yo vi en el hospital, que es lo que yo veo cuando salgo del departamento donde vivo y bajo las escaleras y veo a mi vecina con los pies hinchados, como decía la taller, ¿no? Veo con los pies hinchados y sube con dificultad, de ahí ya no la volví a ver más, de ahí me enteré que era hipertensa, de ahí me enteré que su bebito murió, ¿no? Entonces, esas cosas te van generando preguntas, ¿no? Esas preguntas, ¿dónde yo las puedo responder? En monografías o tesis, artículos de revista, pongo mis palabras claves, preeclampsia, ¿no? Asma, COVID, controles prenatales, Apgar bajo, etcétera, etcétera. Enciclopedias, diccionarios, directorios, fuentes bibliográficas, fuentes estadísticas, incluso. Acá hay tremendas fuentes estadísticas como son el ENDES, ¿no? Las estadísticas de ENDES del Ministerio de Salud, que son de libre acceso, donde pueden hacer estudios estadísticos fundamentales con estas fuentes secundarias de información. Y las bibliográficas, como les digo, que son en los repositorios institucionales. Doctor, ¿cómo entro al repositorio institucional? Muy sencillo. Ustedes entran acá, permítanme un segundo. ¿Ven mi internet? ¿Ven mi Google? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Ustedes ponen, ¿saben lo que es repositorio, no? Repositorio URP, porque no les voy a poner un link, porque sería bien fácil ponerles un link y ustedes le den clic. Aprendan, aprendan. Repositorio URP, mira, pueden entrar a repositorio URP por acá o pueden entrar a pregrado. Yo entro a pregrado por lo común. Pueden poner repositorio medicina si quieren. Y ahí les salen todos acá abajo, todas las facultades que tienen información en el repositorio. Yo voy a entrar a medicina humana y voy a entrar a medicina humana, acá. Acá tengo artículos de enfermería, tengo un montón de cosas, y medicina humana. Y aquí están, doctores, todas las tesis habidos y por haber. Tienen fácil 800 o 700 tesis, no recuerdo bien el número exacto. Actualizada hasta la última tesis que han subido ha sido hace unos días, ¿no? Yo entro, por ejemplo, sepsis neonatal temprana y sus riesgos en servicio. Aquí le doy clic y puedo ver tranquilamente la tesis en PDF. Algo parecido al tema que yo estoy buscando. Ustedes pueden poner incluso hasta palabras claves para poder buscar su tema. Y aquí está la tesis, cómo se forma el título, ¿no es cierto? ¿Quién lo presenta? ¿Cuáles son los asesores? El resumen, el abstract, la introducción, etc. Presten atención porque esta es parte del trabajo práctico hoy día. Aquí tienen todo lo de la tesis, ¿no? Cómo formula su pregunta, a ver, vamos a ver. El objetivo por lo común las tesis debe estar siempre al final determinando el problema. Aquí está. Formulación del problema. ¿Cuáles son los factores de riesgo a sepsis neonatal temprana en el servicio de neonatología del Hospital Bernales 2018? Vayan observando. Esta es la pregunta de investigación. ¿Mi tema cuál sería? Factores de riesgo de sepsis neonatal temprana en el servicio de neonatología. O sea, ¿qué está pasando que a los chiquitos recién nacidos están haciendo sepsis? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que hacen que estos chiquitos tengan sepsis? ¿No? ¿En qué población? En los pacientes atendidos en neonatología del Hospital Sergio Bernales. ¿Qué periodo de tiempo? En el 2018. Y miren esto importante. Primero, factores de riesgo de sepsis neonatal temprana, ¿no? Acá está. Signos de interrogación, de ingreso y de salida. Toda pregunta de investigación tiene que tener cinco características. 2 o más variables, población, el año en que lo vas a hacer, ¿no es cierto? El lugar donde lo vas a hacer y los signos de interrogación.
Esas son 5 cuestiones importantísimas. Ya, doctor, no quiero de tesis, no quiero tesis, quiero buscar artículos. Perfecto. Te vas a revista, URP, revista URP. Si quieres poner Facultad de Medicina para que salga más fácil, me voy a la Facultad de Medicina. Y acá tienen los últimos articulitos. Los últimos artículos salidos ahorita en abril o en marzo de este año. Bajan un poquito y acá dice español, para los que no quieren en inglés, porque la revista publica tanto en español como en inglés. Y aquí se van al número, que es el último, ¿no? Número 2 del 2021. Y aquí vamos a tener ensayos clínicos fase 3, hemos aprendido algo de la pandemia devastadora, primero la editorial, variantes en COVID, oportunidad de investigación, artículos originales, y así tienen todas las revistas de todos estos años. ¿Qué hago? Por ejemplo, quiero ver coeficiente plaqueta vaso para el diagnóstico de varices esofágicas. Veo artículo acá, PDF. Si lo quiero ver en inglés, ahí también dice en inglés. Se abre. Y aquí está. Coeficiente plaqueta vaso para el diagnóstico, varices esofágicas. Aquí siempre está la introducción, ¿no? El objetivo, sensibilidad y especificación del consentimiento número bajo. Observen esta palabra, determinar. Y ahí los voy a dejar. El objetivo fue determinar, identificar, relacionar, observar, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre verbos en infinitivo, ¿ok? Los objetivos siempre son verbos en infinitivo. Entonces, otra cosa que yo puedo, aprovechando que estoy acá en la revista, cuando hagamos el seminario de inscripciones o envío de cartas, ¿ya? Acá dice, acá arriba, miren, registrarse. Le dan clic a registrarse, para los que no hablan inglés, les repito, o no dominan, ahí dice español, y ustedes se van a registrar en esta revista. Van a poner sus datos y todo como autores, para poder enviar los trabajos como debe ser al Open Journal Access, OJS, que es el sistema internacional de envío de trabajos en el cual nosotros estamos afiliados, que es por seguridad para la revisión por pares, ¿no? Que se dé de manera adecuada y que sea concienzuda y que sea rigurosa la selección de los artículos que se publican. ¿Ok? Esto es igual para todas las revistas, ¿eh? No todas tienen OJS. Aquí en el Perú gran cantidad tienen OJS, que es el Open Journal System, pero hay otros sistemas de indización para poder nosotros ingresar a las revistas dependiendo de la revista que vayamos a enviar. Que eso lo vamos a ver en el seminario seguramente cuando nos toque. Entonces, continuando, doctores, nos quedamos acá. Recuerden, para cimentar nuestro tema, para orientarnos más, siempre es bueno buscar algo que ya se ha hecho. Es como la música. Yo quiero inventar una canción, pero siempre ese que inventó la canción tiene inspiración de tal cantante, de tal guitarrista o de tal grupo, ¿no? Se inspiró en tal. Sus orígenes es que mi papá, yo era chiquito, mi papá escuchaba esta música y a mí me gustó y entonces me fui por esa línea, por eso que compongo esa línea. Igualito es la investigación. Ustedes hacen algo, vayan y busquen algo similar, parecido o lo que más se parezca para que puedan orientar su trabajo. Lo mismo va a pasar a la hora de hacer mi método de obtención de datos. Doctor, necesito hacer una ficha. Búscate una ficha que ya está hecha, que no significa plagio, y la vas a modificar a tu gusto, a tu criterio, a lo que tú necesitas hacer en tu búsqueda de datos para poder completar tu tesis. Ok, doctores, vamos a continuar entonces. Obviamente, el resumen tiene que haber un interés, ¿no? Tiene que haber una motivación en el tema que nosotros estamos buscando. Tiene que haber ya una información existente. Recuerden, vamos a dejar de ser un poquito románticos al respecto. Vamos a empezar a gatear. Ya después, ¿no es cierto? Investigamos cosas que no están escritas. Para eso estamos nosotros que los podemos apoyar y ustedes entran dentro del equipo de investigación. Fuentes de informaciones confiables. ¿Estamos de acuerdo? Papelito manda, como decimos. Aquí no hay mi mamá me dijo, que mi pata me comentó. No, tiene que estar escrito, ¿no? Y que sea una idea realizable. ¿Qué significa eso, doctores? Que todo trabajo tiene que ser FINER. FINER es una mnemotecnia. Factible, innovador, novedoso o nuevo, ético y relevante. Desde el punto de vista ético ya lo hemos comentado, así que eso no lo vamos a hablar. Que sea relevante es lógico porque nuestros resultados tienen que ayudar tanto al buen puerto del paciente como a conductas o establishment de salud pública para poder sacar adelante pues ciertas situaciones, ¿no es cierto? Factible, innovador y novedoso.
Factible es lo más importante, doctores. Esto se los pido. Les repito, a mí me encanta la cirugía, pero a mí no se me va a ocurrir, y con el debido respeto que les debo a mis maestros del Hospital 2 de Mayo, donde yo he hecho todo mi pregrado y le debo todo lo que sé, ¿no? Es un hospital de guerra extraordinario, pero no se me va a ocurrir, pues, voy a estudiar avances de la robótica en cirugía craneofacial en paciente accidentado de tránsito en el Hospital 2 de Mayo. Si con la justa tienen radiografía en ese hospital y voy a hacer robótica, o sea, no lo puedo hacer, no es factible. Me muero de ganas de hacerlo. Bueno, cuando dispongo los medios, miré pues a Ohio, miré a Johns Hopkins, miré pues a Inglaterra, no lo sé, a realizarlo. O el lugar que haya robótica acá. Pero acá no es factible. A eso me refiero con dejar de ser un poquito románticos al respecto. Dejar eso para cuando pueda hacerlo por mis propios medios. Ahorita no, ahorita hagamos cosas factibles, cosas que tengamos a la mano, que me llamen la atención para seguir avanzando como profesionales, ¿ok? Entonces, FINER, factible, innovador, novedoso, ético, sobre todo con la coyuntura actual, y relevante, doctores, ¿ok? Entonces, de manera práctica, si yo genero una buena pregunta, doctores, esta pregunta automáticamente me va a llevar al título, automáticamente. Y esta pregunta, bien generada, me va a llevar al objetivo general y me va a llevar a mi hipótesis general. Si yo defino bien estas tres cosas, yo puedo hacer un diseño adecuado. Por ejemplo, el ejemplo de asma y COVID, les pongo, ¿no? Yo voy a preguntar, ¿existirá asociación entre el asma y desarrollo de COVID? ¿Qué cosas me faltan acá en mi pregunta? ¿Quién me dice? ¿El tiempo? El tiempo que lo voy a hacer, ¿qué más? No puedo leer chat por si acaso, pues. El lugar. Lugar, El Lugar. lugar. la población. La población. Así es. Entonces, yo voy a Lugar, poner, doctor. mi título podría ser, ¿no? Mira, existirá, miren acá abajo, espérate, voy a marcar. Segundito. Acá existirá. ¿Existirá asociación entre el asma y el desarrollo de COVID en los pacientes atendidos en el servicio de neumología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins durante el periodo 2021-2022 o 2020-2021? O aunque así como va la vacuna, puedo decir 2020-2048, ¿no es cierto? Yo le quito la palabra existirá y le quito los signos de interrogación a mi pregunta y me quedo así con esto. Asociación entre asma y desarrollo de COVID en tal población durante el periodo tal. Ahí está mi título. Así de sencillo. Y si yo a este título, bien formulado, con mis dos variables, mi población, el lugar donde lo voy a hacer y en qué año, le pongo un verbo en infinitivo, que es lo que yo quiero observar, voy a lograr mi objetivo. Determinar la asociación entre asma y desarrollo de COVID en X población durante el periodo X. ¿Se dan cuenta? Es sumamente sencillo, pero para ello tienen que formularlo bien, que les permita retirar y aumentar palabras y no estar jugando con diferentes situaciones que al final se hace un pan con mango y no sabemos cuál fue el título, cuál fue el objetivo, cuál fue la hipótesis. Y eso es importante porque estos objetivos dependen sus conclusiones al final del trabajo, doctores. Entonces, la pregunta siempre va con signos de interrogación, de entrada y de salida. Debe relacionar dos o más variables. Me dice en qué población debo estudiarla, en qué lugar lo voy a hacer y en qué periodo de tiempo. Y les repito, esto es acá, en China, en Brasil, en Dubái, donde vayan, donde vayan. Y lo primero que va a ver uno que va a revisar un proyecto para dar la aprobación en el comité de ética es su pregunta de investigación. Si no está bien formulada, los van a rechazar y van a tener que volver a esperar de 2 a 4 meses para que lo vuelvan a revisar. ¿Ok? Entonces, poniendo unos ejemplos, mi pregunta es esta. ¿Cuál es la relación del síndrome visual informático y la exposición prolongada a dispositivos electrónicos en estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma, enero-diciembre de 2021? Esto es un trabajo de un muchacho, alumno compañero de ustedes. Él está en 5º año, ya está presentando el proyecto esta semana al INICIP para desde ahorita desarrollar su proyecto en la universidad antes de recibirse, antes de ser interno. Porque de internos lo único que van a tener tiempo es para dormir y para dormir.
y comer, si es que tienen tiempo. Entonces, él desde ahorita quiere desarrollarlo. Ya publicó un artículo con nosotros al respecto. Es estudiante de quinto año. Así que no les digan que un estudiante no puede publicar, porque sí puede publicar. ¿Ok? Entonces, relación del síndrome visual informático y la exposición prolongada por dispositivos electrónicos, ¿no? Si yo a esto le pongo la palabra ¿cuál es la? Viene a ser mi pregunta de investigación. Si yo le quito la palabra ¿cuál es la? Se convierte en esto. El título, automáticamente. Si yo a este título le pongo, no es la única palabra, hay 10.000 formas de decir un verbo, puede ser determinar, correlacionar, elegir, observar, corregir, en fin, determinar la relación del síndrome visual informático, se forma el objetivo. ¿Cuál sería mi hipótesis? Simplemente le pongo, por ejemplo, si existe relación entre el síndrome visual informático y la exposición prolongada a dispositivos electrónicos. Este chico quiere ver si es que la exposición prolongada afecta visualmente. Y hay un síndrome que se llama síndrome visual informático, ¿no? Quiere ver si este síndrome visual tiene algo que ver con la exposición prolongada de estos dispositivos. Entonces, ese es mi objetivo principal, determinar si es que existe esta relación. Ojo, objetivo principal. Después vienen mis objetivos específicos. El objetivo principal es lo que yo estudio, doctores. O sea, a donde yo quiero llegar, a eso me refiero, ¿no es cierto? A demostrar mi objetivo principal. ¿Cómo obtengo mi objetivo principal? Por medio de mis objetivos específicos. Estos objetivos específicos, como su nombre lo dice, son objetivos. Me van a responder mi objetivo general, que es mi meta. Mi objetivo general, que es este, es mi meta de trabajo. Quiero determinar si existe o no relación. ¿Y cuál es mi supuesto? Que sí existe. Estar así mirando una pantalla 10 horas me va a generar problemas visuales. Eso es lo que yo opino. Yo quiero ver si es que hay esto. ¿Cuáles son mis específicos, por ejemplo? Determinar relación del síndrome visual informático, igualito, y la exposición prolongada de dispositivos electrónicos, de acuerdo al sexo. A ver, pues yo quiero ver si es más común en hombres o en mujeres. Determinar relación del síndrome visual informático, de acuerdo al dispositivo electrónico. No es lo mismo ver en una PC en mi casa con una pantalla pues, de 60 pulgadas que mirarlo en un celular. Ya tengo otra variable. Esos son mis específicos. Determinar, de acuerdo al tiempo de exposición. Determinar, de acuerdo a la hora del día, si tengo luz diurna o tengo luz artificial. Entonces, esos pequeños objetivos específicos me van a decir si existe pues una relación. Eso tiene que tener claro. Otro ejemplo. Asociación entre la edad materna avanzada y el riesgo de morbilidad neonatal. El lugar centro materno durante el periodo enero-septiembre de 2019. ¿No es cierto? Aquí no hablan de población tanto porque dice morbilidad neonatal en el centro materno infantil José Carlos Moriarty. O sea, es un centro materno infantil, se sobreentiende que son todos los pacientes que pasan por ahí, ¿no? Es un centro materno perinatal. Entonces, yo a este título simplemente le pongo la palabra existirá, yo no he cambiado nada, existirá asociación entre la edad materna avanzada y riesgo, me faltó acá el signo de interrogación, me sale la pregunta. Le quito existirá y le voy a poner determinarla. Determinar si existe asociación entre la edad materna avanzada, ya tengo mi objetivo general. Igualito con mis específicos. Determinar si existe asociación entre la edad materna avanzada y riesgo de morbilidad neonatal, de acuerdo a la paridad. Determinar de acuerdo a la edad, a ver, le pongo paridad, le pongo controles prenatales, le pongo si es parto o cesárea, etcétera, etcétera. Y así van saliendo mis objetivos específicos. Esa respuesta de los específicos me van a decir si es que existe o no existe asociación entre la edad materna avanzada y el riesgo de morbimortalidad. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento, doctores? Antes de continuar. Nos quedan 10 minutitos. Doctor, Dígame. tengo una consulta, pero está bien decirlo, es que es sobre mi pregunta de investigación que había hecho formulado. Solo que, ¿se lo puede decir, doctor? O sea, mi cuestión sobre lo que acaba de decir. Sí. Sí, claro, supuestamente, eso lo vemos en práctica, pero si quieres comentarla ahora para ver qué sucede. Sí, no voy a decir el tema, pero es que yo tengo mi proceso de estudio, pero pensé en poder en un hospital específico y en un año específico, pero como estamos en plena pandemia, en este momento va a ser difícil encontrarlo. Estaba pensando en dejarles viendo más la población de estudio sin hospitales y sin año en específico, y todo lo que consiga lo uso como marco teórico y recién
cuando acabe la pandemia, cambiar el título antes de que lo apruebe la universidad y eso poder la institución o el hospital específico y el año estudio en ese momento. ¿Se podría ¿Con hacer? quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Mío? Vladimir. ¿Cómo te llamas? Vladimir Alegría. Vladimir. Agradezco enormemente tu pregunta y te felicito, porque ese es un tema que todos los alumnos chocan. Doctor, pero yo no sé si voy a realizar. El lugar donde lo van a hacer es ahorita, y entiéndanlo como tal, es ficticio. Y el año en que lo van a hacer también es ficticio. Es un proyecto. Eso yo lo puedo cambiar de acá a un mes, de acá a 2 meses, de acá al próximo año. Simplemente hagan algo ficticio. ¿En qué lugar te gustaría realizarlo y en qué periodo de tiempo? ¿Por qué? Porque en su momento vamos a hablar de cronograma. ¿Cuánto dura que el INICIP te apruebe el proyecto? ¿Cuánto dura, una vez obtenido ese documento, presentarlo al hospital o al colegio, o al centro de salud o a la universidad, a donde quieras hacer el estudio? ¿Cuánto tiempo te demora el comité de ética en aprobarlo? ¿Cuánto te vas a demorar tú en desarrollar el proyecto, en hacer la recopilación de la data, en analizar esa data, en traducir todo eso a un manuscrito? Todo eso toma un tiempo. Entonces yo ahorita, con el conocimiento que estamos obteniendo, no lo puedo hacer así. Ponga un lugar ficticio donde te gustaría hacerlo y pon una fecha ficticia en qué periodos te gustaría hacerlo. Gracias por tu pregunta, Vladimir. ¿Se entendió? Gracias, doctor. Doctor, Ok. usted dijo que en un tiempo en específico. ¿El tiempo en específico se refiere al tiempo en el cual vamos a presentar protocolos de acá a 4 meses o es el tiempo que me va a tomar todo hasta conseguir toda la información? No, no, no. Ustedes terminando el curso tienen que tener su protocolo listo. El proyecto, sin desarrollar, solamente proyecto. Lo único que les va a quedar es ya presentarlo al INICIP para que el INICIP se los apruebe y poder desarrollarlo en el momento que ustedes estimen conveniente. Lo ideal es antes del internado, como les comenté. Ya, ya, doctor. Ok. Entonces, doctores, estamos dentro del entregable de las cartas al editor. Ok. Entonces, ¿cómo redactarlas? Y hemos estado conversando esto en estas 2 semanas, ¿ok? Con todos. Primero, ¿cómo redactar y cuál es la importancia, no? La carta primero tiene que ser formal, y eso ustedes ya lo saben, siempre dirigirse respetuosamente, tanto al editor como al autor de un artículo, siempre y cuando ustedes quieran comentar algún artículo en particular de alguna revista, que es la forma más sencilla y la forma más segura de que te publiquen una carta. Yo entro a una revista, agarro un artículo que a mí me gusta, y pues yo puedo aportar a lo que él ha dicho, a lo que un autor X comentó, dirigiéndome respetuosamente a él. Segundo, comentar qué sucede en mi país con el tema que le está hablando, porque son poblaciones diferentes. O sea, yo no puedo comparar pues, una población de Alemania con la peruana, ¿no? Yo no puedo pues, comparar una población de Argentina incluso con la peruana. Son coyunturas, son biotipos, como en el fútbol y en el vóley lo ven y se ve clarísimo, ¿no? Y así también en todos los aspectos casi médicos. Entonces, es la forma más fácil, ¿no? Comentar algo que ya hayan hecho en otra revista, ¿no? Primero, leer las normas de la revista donde yo quiero publicar mi carta. Si yo voy a sacar un artículo de la revista de la Universidad Ricardo Palma, Facultad de Medicina, pues voy a enviarla a la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Yo no voy a comentar un artículo de la Ricardo Palma en la revista de la Cayetano Heredia. Es absurdo, ¿no? Las revistas tienen un límite de palabras, las cartas. Es entre 500 y 700. Algunas aceptan hasta 1000. Así como autores, algunas te dicen solamente uno y algunos te aceptan 2 o 3, ¿ok? La cantidad de bibliografía depende de la cantidad de palabras. Como mnemotecnia, 500 letras, 5 bibliografías. 700 letras, 7 bibliografías. 1000 letras, o palabras, perdón, me equivoqué. 1000 palabras, pues serán 10 bibliografías, ¿no? Siempre diríjanse con un solo tema, el tema central. No se abran por las ramas. Si van a hablar de cáncer hepático, hablen de cáncer hepático. No me digan sí porque la cirrosis hepática y de paso que los cálculos biliares. No, cáncer hepático, de frente, ¿no? Y hay una forma de redacción, ¿ok? ¿Qué cosa puedo hacer yo? Opinar sobre algún aspecto de la política, de la revista, por supuesto, emitir un juicio sobre un hecho médico de dominio público,
ampliar, interpretar o explicar algunos aspectos de algún trabajo de investigación, ¿no? Comunicar un hallazgo clínico o experimental previamente no descrito. Si yo estoy haciendo algo, un estudio preclínico o un estudio clínico que no se ha hecho antes, pues lo ideal es manifestarlo en una carta al editor, porque el día que salga publicado, papelito manda, yo publiqué antes que tú, ojo, por si hay alguien se quiere adelantar, aquí está, yo publiqué primero. ¿Por qué es importante? Porque cuando esas personas quieran investigar sobre algún tema, hay que buscar bibliografía. Y como hay muy poca, la que va a salir es la mía. ¿Qué van a hacer? Llamarme. Llamarnos como institución. Llamarlos a ustedes. De eso se tratan las publicaciones, doctores. Por eso es el ORCID. Van a poner su ORCID y va a salir, este muchachito, estudiante quinto, ya está aplicando este tema. Qué bacán. Lo voy a llamar también para que entre como autor dentro de los artículos que nosotros vamos a hacer en Estados Unidos, en China, qué sé yo. ¿Ok, doctores? ¿Qué más? Discutir esos resultados de un estudio, puedo hablar de los métodos, ¿no? O cómo interpretó sus resultados, comunicar brevemente los resultados de un estudio semejante al que ellos han hecho y que discrepan, siempre con mucho respeto, ¿no? Siempre con mucho respeto, por favor. ¿Ok? Sea corto, máximo 1000 palabras. Siempre mencionar el propósito de la carta. El primer párrafo es el párrafo más importante, doctores. El primer párrafo más importante. Ustedes tienen que convencer al autor, al editor, perdón, de que su carta es la mejor. Todas las revistas publican cartas al editor. Todas. Cada 3 meses publican entre 4 y 5 cartas al editor. Es una obligación. Pero reciben fácil 200 a 300 cartas al editor todos los meses. ¿Cuál es la mejor? Depende del título que ustedes le pongan. Depende del título. Aquí no es el título como en una revista, no es el título como una tesis. Aquí el título es impactante. Tiene que impactar. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes están viendo su Instagram, su Facebook, y dice, qué sé yo, se murió Pedro Castillo para beneplácito de los derechistas, de la burguesía recalcitrante de Casuarinas en Lima. ¿Vas a darle clic o no le van a dar clic a esa publicación? Sí, ¿no es cierto? Y cuando entras a la publicación, ¿qué dice? En el marco de la novela que está grabando Iguana Producciones, el actor X que hace de Pedro Castillo fallece en el capítulo 25. Pero ya lo leíste, para que me entiendas, ya te soplaste el contenido, disculpa la expresión, pero coloquialmente es para que me entiendas. Ya abriste la carta. De la misma manera, su título tiene que llamar la atención. Y el primer párrafo es el más importante. Si yo voy a hablar de tuberculosis, mal haría poniendo, la tuberculosis es una enfermedad endémica, porque eso lo sabe hasta mi mamá. Eso no le sirve a un editor, no le sirve a nadie que lo va a leer, porque eso lo sabe todo el mundo. Pongan cosas relevantes, que me digan por qué yo tengo que leer tu carta, que me impacte. Después de que escribes ese primer párrafo, vas a pasar a un segundo párrafo que me digas qué sucede a nivel mundial o qué pasó con el autor de lo que está escribiendo, porque quieres comentar eso, ¿no es cierto? Y hablar, ¿qué hablan a nivel mundial? ¿Qué hablan a nivel americano? ¿Qué hablan en el Perú? ¿Y qué recomendaciones o qué conclusiones y finalmente recomendaciones tú darías para mejorar el aspecto de lo cual el autor está hablando o del tema de lo que tú estás mencionando? El asunto de una carta al editor es eso, autor, es una carta en la cual tú quieres comunicar, ¿no? Discutir un trabajo publicado, comunicar un hallazgo experimental nuevo, que ya lo hemos dicho, ampliar un trabajo que ya ha sido publicado, comunicar los resultados de estudios semejantes a otros, o sea, comparar lo que escribió pues, Pepito con lo que escribió Claudio, criticar sobre un hecho medio de dominio público. Dejemos esto para los que todavía están rankeados, que tienen un nombre, para que tienen un nombre. Recuerden que lo que nosotros queremos es publicar. Vayamos a lo seguro. Ahorita no estoy en condiciones de criticar. Soy un estudiante. Vayamos a las cosas seguras, ¿ok? Vamos a ver unos ejemplos. Neumonía e insuficiencia cardíaca, más allá de un sentido bidireccional. Ahí está su DOI, ya saben que es el Digital Toxic Identifier. Quien lo publica, ahí está su filiación, 1-2. Señor editor, ¿qué dice? No dice la neumonía que viven con la comunidad, es una enfermedad que todo, no. Dice la neumonía que vive en la comunidad sigue siendo un tema, ¿no? Y es definida como un trastorno inflamatorio agudo del parénquima pulmonar en pacientes que han adquirido la infección en la comunidad y no han sido hospitalizados durante las 3 semanas. 1, referencias bibliográficas. Número 1 en mi bibliografía. Siempre va detrás del punto o va entre paréntesis. ¿Estamos de acuerdo?
De ahí empiezo a hablar. Estoy hablando de mis dos variables, ¿no? La NAC es la enfermedad infecciosa más letal a nivel mundial. O sea, esa es la importancia, mi tema, es la más letal, ¿no? Por otro lado, la insuficiencia cardíaca, porque habla de dos cosas, insuficiencia cardíaca y neumonía, ¿no? Y así siguen avanzando, siguen avanzando. Su bibliografía, ¿ok? Colecistectomizados con diagnóstico de cáncer de vesícula biliar. El cáncer de vesícula es una de las patologías más comunes del tracto digestivo y es más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? O sea, entra de frente con una frase impactante. Es una patología común del tracto digestivo. No me está diciendo el cáncer de vesícula biliar es un tumor que se ubica en la vesícula y este está pues debajo del hígado, pues no se acuerdan, ¿no? En el flanco derecho, qué sé yo, ¿ok? Perdón, en el hipocondrio derecho, qué sé yo. Entonces hay que ser directo, directo a la vena, doctores, en esto. Y así como esto, hay 500 ejemplos que ustedes pueden revisar en la revista de la Facultad de Medicina Humana, que ya les enseñé cómo ustedes pueden ingresar. ¿Alguna pregunta al respecto, doctores? Para terminar. ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Doctor, ¿pueden ser ¿Alguna? más de 5 o 7 referencias? Sí, es una mnemotecnia, Ronnie, es una mnemotecnia. O sea, no necesariamente si son 500 palabras tiene que ser 5, no. O sea, lo normal es entre 5 y 10 referencias, ¿no? Y entre 500 y 1000 palabras. No más, es una carta, no es un manuscrito. ¿Estamos? Y todo depende de la revista donde la mandes. Cuando yo me inscribo en la revista del Instituto Nacional de Salud Pública, del INS, dice indicaciones o reglas para los autores, porque te va a direccionar a ese punto, ¿no? Donde te va a salir el papel de ética que tienes que firmar, tus conflictos de interés, y ahí te va a decir, ¿qué quieres publicar, doctor? Ah, un artículo original, un artículo de revisión, ¿quieres publicar un abstract? ¿Quieres publicar una carta al editor? Esa, carta al editor, ya, clic, le das clic, ahí te sale. Tiene que estar, solamente se acepta un autor, máximo 700 palabras, máximo 10 bibliografías, el tipo de letra, tal, el espacio, tal. Ojo, que las cartas del editor aceptan tablas y gráficos. Una o dos tablitas, por lo común una, o uno o dos gráficos. Recuerden que una tabla o un gráfico dice más que 1000 palabras. Así que ustedes pueden incorporar una tabla o un gráfico dentro de su carta. Respondí su pregunta, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ha sido un placer tenerlos en la tarde de hoy, doctores. A los que les toca hoy día conmigo práctica, son las 6:04. Vamos a entrar a las 6:15. Tienen unos 10 minutos para que puedan tomarse un jugo, descansar un poco, ir a los servicios, etc. Doctor Johnny. Gracias, doctor Iván Hernández, por esta magnífica presentación en esta tarde en relación a los aspectos vinculados con la elección del tema de investigación. Queremos recordarle a todos ustedes que cada semana que pasa tiene que ser una semana de incorporación de conocimientos, de integración de conocimientos, de desarrollo de competencias prácticas y no van a poder desarrollar competencias si no lo hacen. La investigación se aprende haciendo investigación, así como para aprender a nadar hay que meterse en el agua, para aprender investigación hay que aprender investigando. Así que ahí tienen entonces la posibilidad, ahora en las siguientes 3 horas, en la parte práctica, que les toque a cada uno de ustedes avanzar, profundizar y tener ya su ficha práctica del día de hoy, que va a implicar su tema de investigación, su pregunta de investigación, su objetivo general y su hipótesis general. ¿Okay? Así que eso deberían desarrollarlo en las siguientes 3 horas que tienen en su parte práctica. Queremos confirmar que el próximo martes iniciamos con los seminarios. Los seminarios para todos ustedes van a ser los días martes de 9 a 10 pm, ¿sí? Vamos a enviarles el link en el próximo lunes, le vamos a compartir el link en el teórico, le vamos a compartir el link para el seminario y el seminario será de manera conjunta para todos los grupos, ¿sí? 9 a 10 pm. Si ustedes atienden de manera efectiva
los teóricos, los talleres prácticos y los seminarios, no, ya tienen prácticamente preaprobado, no van a tener ninguna dificultad con la aprobación de esta asignatura. Por otro lado, recordarles, estamos en la semana 3. La semana 4, o sea, la próxima semana, es el tiempo que va a estar disponible para que ustedes suban su carta al editor hasta la semana próxima. Terminada la semana próxima, se calificará las cartas al editor desde una categoría de 0 a 20. Aquellos que no envíen o no cumplan, podrán la siguiente semana volver a enviarlos, pero ya bajará a menos de 15 la máxima calificación. Así que muy importante la oportunidad y el tiempo de entrega a todos ustedes. Muy bien, entonces, un gusto saludar a todos ustedes. Allí en la plataforma tienen los materiales, tienen PDF, tienen la presentación del día de hoy, tienen también videos en relación a cómo elegir mi tema de investigación. Muy buenas tardes con todos ustedes, sigan cuidándose mucho y aprovechen al máximo esta semana eligiendo su tema de investigación. Hasta luego, doctor Johnny. Muchísimas gracias, doctores. Buenas tardes, doctor Johnny. Buenas tardes, doctor Gracias, Iván. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Germán. Buenas tardes.